más, vamos a dar paso al señor Salvador Vives, quien dará la bienvenida y hará una introducción a la colección Derecho de la Vivienda de la editorial Tirant. Para presentarle un poco, Salvador nació en Elche en 1962, es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales, cursó el máster de Dirección y Administración de Empresas de Fundesem en Alicante y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en diversas empresas hasta incorporarse a la editorial Tirant Lo Blanc. Como director de Tirant ha cometido diversos proyectos editoriales de todo tipo. Entre ellos destaca la conversión de la editorial en una empresa puntera en contenidos web mediante el desarrollo de las bases de datos para juristas y otros servicios tecnológicos, la internalización de la empresa y la diversificación de la misma mediante la incorporación de nuevos nichos de negocio. Adelante, Salvador. Y muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por la presentación y por tu trabajo en la edición del libro y de toda la colección. Gracias a Beatriz por acceder a presentar el libro y gracias, por supuesto, a Sergio por escribirlo y por también participar en la presentación. Y, por supuesto, a todos los asistentes. Sin asistentes, sin personas interesadas, ni habría autores, ni habría editores, ni habría propiedad intelectual. Bien. Voy a hablar un poco de la colección de Derecho de la Vivienda que inició Sergio hace mucho tiempo ya en esta editorial. La verdad es que como todas las colecciones y como en realidad suele ocurrir, esto viene fruto de una relación personal que teníamos o que yo he tenido personalmente con Sergio. En la que siempre voy a destacar tres aspectos que a mí me han parecido especialmente relevantes de su personalidad. Uno es siempre su innovación, es una persona que nunca se queda quieta, siempre está buscando nuevos aspectos, nuevos horizontes. Luego hemos compartido la obsesión los dos por el análisis de datos y con Ana también ha participado en temas de Big Data y luego el rigor y la profundidad en todos los trabajos que ha cometido. Bien, fruto de la relación que entablamos por este y por otros temas, pues nació esta colección que a su vez viene, creo yo, me vas a perdonar, Sergio, que diga la expresión del taller de investigación sobre derecho de la vivienda que Sergio dirige o codirige en Tarragona. Taller al estilo bajo medieval, con una organización bien hecha, bien montada, bien trabajada, diremos, para ofrecer un resultado satisfactorio en cualquier aspecto. La colección no es una colección ya tan moderna porque empezó en el 2018 y al ritmo que va la vida ya es tiempo. Tiene 4 libros, ya publicados. La optimización de la hipoteca inversa desde la perspectiva europea y norteamericana del doctor Héctor Simón. Un libro de Esther Muñiz sobre las tenencias de la vivienda. Un libro de Elga Molina sobre regulación para los arrendamientos de vivienda en el contexto europeo y el libro de Rosa María García Teruel de la sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda de los arrendamientos urbanos. Además, pues tenemos algún otro proyecto en marcha para esta colección. Concretamente, un libro sobre el fideicomiso inmobiliario, otro sobre modelos comparados de gestión de vivienda social de la doctora Nuria Lambea, que yo creo que va a ser un libro que desafortunadamente por el tema de la crisis a la que nos vamos a ver abocados va a tener una gran actualidad, y otro libro también que va a ser muy necesario sobre los nuevos retos de los agentes inmobiliarios de la doctora Gemma Caballé. Por lo tanto, es una colección, como todo el mundo puede verse, absolutamente viva y absolutamente dinámica. Y entre el pasado y el futuro, pues el libro que presentamos hoy, la vivienda la crisis de la vivienda, la historia de la crisis de la vivienda, en un libro que podemos considerar
yo lo hablaba antes de la presentación con Sergio, de difícil calificación, porque es un libro que básicamente podríamos decir que es un libro de historia del derecho, en el que explica precisamente la crisis de la vivienda, los mecanismos jurídicos que se utilizaron y que funcionaron o que no funcionaron, básicamente que no funcionaron, y también apunta a aquellos mecanismos jurídicos que podrían haberse utilizado y que se quedaron en el tintero y que quizá hubieran dado lugar a soluciones. La colección de vivienda, la verdad es que refleja un mundo, porque el mundo del derecho en torno a la vivienda es algo tremendamente complejo. Es un mundo donde hay aspectos civiles, aspectos mercantiles, aspectos administrativos, aspectos tributarios y, si me apuran, aspectos penales. O sea, hay hasta de todo en el mundo de la vivienda. Y es un mundo con un impacto social tremendo, como se ha demostrado. También lo hablábamos antes de la presentación, el problema de la vivienda ha existido siempre a lo largo de prácticamente toda la historia de la humanidad y probablemente seguirá existiendo. Se pueden mejorar, se pueden mitigar sus problemas, pero quizá resolverlo sea una utopía hoy por hoy. Y nada más, darles las gracias a todos y esperar que esta presentación pues sirva para abordar un tema complejo desde un punto de vista riguroso e innovador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Salvador. Ahora daremos paso a la señora Beatriz Corredor, quien nos hablará del libro del doctor Nasarre. Beatriz Corredor Sierra es presidenta del Grupo Red Eléctrica, es licenciada también en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en la promoción de 1991, ingresando 2 años después por oposición en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Ha cursado el programa Alta Dirección de Empresas y el Executive Education, programa enfocado a mujeres en consejos de administración, ambos en IES Business School. En su ya larga trayectoria pública, por citar algunos de los cargos y funciones desempeñados, ha sido ministra de Vivienda y presidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelos, SEPES, secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y diputada en el Congreso de los Diputados, donde presidió la Comisión de Justicia. Ha sido también directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. En el ámbito académico es igualmente prolijo su currículum. Profesora asociada de Derecho Civil del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de la Universidad Nebrija. Adjunct Faculty Social and Affordable Housing del Máster in Real Estate Development de la Social School of Architecture and Design de EA University. Profesora asociada en Políticas para la Sostenibilidad y Vivienda del Máster en Dirección de Empresas Constructoras Inmobiliarias de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. A lo que cabe añadir, Member of the Board Committee on Urban Development, Housing and Administration de UNECI. A pesar de sus muchas ocupaciones, sigue siendo mentora de la Fundación Endeavor España y miembro del Consejo Asesor de Alumni UAM. Ha recibido, entre otros reconocimientos, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España o el Premio Alumni 2017 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Y una condición fundamental de su biografía es madre de 3 hijas. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que no era necesario hacer una exposición así, pero te agradezco mucho el recorrido. Y lo primero que quiero agradecer es a Sergio Nasarre y a la editorial Tirant lo Blanc por haberme invitado a compartir con todos vosotros y con vosotras esta presentación que, verdad, Sergio, teníamos intención de que fuera de una forma más personal, presencial y directa, pero bueno, la pandemia pues es lo que nos ha dejado hacerlo así. Yo estoy de verdad muy agradecida a que me haya dado la ocasión. Yo a Sergio hace tiempo que lo conozco, hemos coincidido tanto en el ámbito de UNECE, en el contexto de ONU Habitat, como después en jornadas de vivienda, últimamente en una mesa de expertos de vivienda con el presidente del Gobierno, que hizo una ronda para tener de primera mano conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la vivienda. Y no quiero dejar de citar que me invitó y asistí a conocer la cátedra de UNESCO de vivienda en la Universidad
en Rovira y Virgili y Tarragona, donde conocí también a su equipo, unas investigadoras fantásticas, y la verdad es que tengo que felicitarle por el trabajo que se hace, bueno, riguroso, exhaustivo y, bueno, por lo menos en nuestro mundo muy conocido. Así que otra vez enhorabuena, Sergio, por ese trabajo y a tus colaboradoras, que son fantásticas en todos los ámbitos. Cuando me llegó el libro de Sergio con toda su extensión, la verdad es que lo primero que pensé es que ojalá lo hubiera tenido antes. Ojalá hubiera podido contar con ese libro cuando me correspondió la responsabilidad de tomar decisiones en materia de vivienda, en un momento que se describe muy bien. Para mí, recorrer este libro ha sido un poco una revisión de una parte de mi vida, porque es verdad que lo viví desde el año 2008. Todo lo que en el libro se describe, pues entonces estaba ocurriendo y estábamos todos un poco desconcertados. Recordad que era aquella época en la que se hablaba de si era una desaceleración o era una crisis. Creo que fue, no sé si fue Fondeu o fue alguna institución internacional la que declaró palabra del año la palabra subprime en 2007, y probablemente para la mayoría de nosotros, incluso los que estábamos en el sector inmobiliario, aquello era un poco desconcertante. Aunque es verdad que ya algunas estadísticas, si Sergio conoce bien las estadísticas del Colegio de Registradores, ya desde 2006 decían que aquí estaba pasando algo y que el mercado iba a darnos un susto, ¿no? El libro es espectacular, es una investigación tan exhaustiva que merece, la verdad, una lectura y una reflexión serena, y estar encima de la mesa de todos los responsables públicos que tengan que tener responsabilidades en materia de vivienda. Y te lo digo, Sergio, no porque te tenga aprecio y respeto profesional, sino porque lo creo de verdad. Porque si realmente leyéramos este libro, haríamos aquello de las lecciones aprendidas, serían realmente útiles, y no estaríamos todo el rato planteándonos aquello de que hemos aprendido la lección, que quizá la respuesta es todavía no, y de alguna de las conclusiones que sacas en tu libro y en algunas de las frases que has ido regalándonos en Twitter son muy inquietantes y dan un escalofrío en cuanto se puede insinuar que no hayamos aprendido la lección, ¿no?, con la que nos ha caído. El libro va, básicamente lo que me ha gustado más, tened en cuenta que tengo de formación profesional, porque aparte de ser licenciada en Derecho, soy profesora de Derecho Civil en máster y además registrado de la propiedad. Entonces me ha gustado este enfoque de la vivienda desde la reivindicación del derecho civil. Hay muchas disciplinas jurídicas, yo las respeto todas. Hay una fascinante y apasionante que es el derecho hipotecario, que todo el mundo entenderá que es la más entretenida de todas, pero más allá del derecho hipotecario, que es una rama del derecho civil, creo que el derecho civil es realmente la columna vertebral de todas las disciplinas jurídicas, y que si no se entiende, no se puede razonar en derecho civil, es muy complicado después razonar en otras disciplinas jurídicas. Y por tanto, para mí el enfoque de derecho civil que se le ha dado a este libro me parece fascinante, ¿no? Por eso, como luego os diré, me he detenido en el capítulo 5, al que luego hablaremos, quizá porque toda la parte previa la conozco porque la viví en primera persona, contada como la cuenta Sergio, cómo cuenta cómo ocurrió en 2007, todo el proceso de creación de esas estructuras financieras que después se fueron generalizando en el mercado secundario, como luego veremos. Es tan apabullante que parece mentira que con la que venía encima no nos diéramos cuenta, aunque hubo quien se dio cuenta. De hecho, Sergio lo cita, y yo a mis alumnos también se lo pongo. Les pongo el tráiler de la película La Gran Apuesta, de Big Short en inglés, que describe perfectamente de forma muy gráfica y de forma muy pedagógica, con un cierto punto de humor, porque pues a veces el humor explica bastante mejor los dramas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pudo crear esa enorme burbuja de impagados en un sector inmobiliario hipotecario tan sumamente frágil como el que había en Estados Unidos, ¿no?, en 2007? Precisamente en 2007 a mí me invitó el Colegio de Abogados de Cataluña, de Barcelona, me invitó a dar una conferencia allí precisamente sobre el tema del mercado secundario, y yo recuerdo que lo que estuve investigando entonces, se hablaba ya en 2007 de la fragilidad, de la vulnerabilidad de las dos agencias, de Fannie y de Freddie, y qué podía ocurrir en el caso que empezaban a tener algún default uno o varios defaults en sus previsiones. 2007, estamos hablando que fue muy poco tiempo antes de que ocurriera pues lo de la catástrofe de Lehman Brothers en 2008, que fue lo que desencadenó, yo creo que lo que nos hizo conscientes, al menos en España y en Europa, de la que venía encima, ¿no?
Pero se entiende muy bien si empezamos a leer desde el principio del libro de Sergio cómo se creó eso en Estados Unidos, cómo la desregulación financiera provocó que no se pudiera controlar qué se estaba haciendo con estas hipotecas que iban a ser fallidas sí o sí por el perfil de crédito de los hipotecados, cómo se crearon esos productos estructurados sobre productos estructurados, de manera que era imposible saber realmente cuáles eran los colaterales que estaban debajo, cómo se mezclaron eran solventes con otros que no lo eran y se empaquetaron literalmente con una serie de productos que las agencias de rating no tuvieron ningún tipo de escrúpulo en dar la máxima calificación, incluso días antes de que ocurriera la desgracia. Eso de verdad, si no habéis visto The Big Short, os lo recomiendo vivamente porque se ve muy bien. Y cómo todo el sistema se alineó para que aquello fuera imparable, ¿no? Más desde una perspectiva exclusivamente, no sé si alguien... Por supuesto me podéis interrumpir. Sergio, tú sobre todo, que estoy hablando de tu obra y a lo mejor dice, esta señora que está diciendo de mis cosas. Por supuesto me podéis interrumpir, ¿no? Pues eso, que se creó un ecosistema perfecto para que pasara aquello y desde una perspectiva exclusivamente financiera. Y aquí no se hablaba de personas, aquí no se hablaba, por supuesto, de vivienda, en el sentido que Sergio lo destaca, que al margen de ser un activo inmobiliario y, por tanto, económicamente tan trascendente, y ser el sector inmobiliario un sector clave en todas las economías, la perspectiva de la vivienda como hogar, como aquel espacio físico indisoluble de la dignidad humana, estaba totalmente fuera de contexto en aquella época y lo que trajo después. Es triste porque muchas veces durante aquella época, y yo en mis últimas comparecencias, yo creo que fue la última comparecencia en el Congreso, cuando ya era secretaria de Estado, lo que entonces estaba ya sobre la mesa, y lo recordaréis todos bien, es el drama de aquellas familias que perdían su vivienda y seguían siendo deudoras por el resto de la cantidad que no cubría la subasta, y se habló mucho de la que se llamaba dación en pago. Para los que somos civilistas sabemos que es erróneo decir dación en pago, pero sí que es verdad que era muy difícil trasladar que esa posibilidad existía ya en la ley hipotecaria desde los años 40, que es la hipoteca de responsabilidad limitada, y para los juristas del auditorio el 140 de la ley hipotecaria, que ya permitía la posibilidad de que la responsabilidad del crédito recayera exclusivamente sobre el valor de la vivienda en el momento, o del inmueble en el momento de su ejecución. Claro, yo tuve que ir al Congreso a explicar por qué no me pareció una buena idea aquello que se hablaba de la dación en pago obligatoria y retroactiva, y qué consecuencias tendría esto para el resto de la gente, ¿no? Porque es verdad que ponían como ejemplo el mercado americano. Me parece que la investigación que ha hecho Sergio del mercado americano, centrando claramente cuáles eran las consecuencias en aquellos estados y en aquellos ordenamientos jurídicos tan son muy compartimentados que hay en Estados Unidos, en los que las hipotecas tenían la posibilidad de ser ejecutadas solo sobre el valor de la finca, y qué consecuencias tenía eso para los tipos de interés, para los avales, en fin. Y yo fui al Congreso y lo expliqué. Dije, vamos a ver, es que la posibilidad de que las familias se libren de la hipoteca entregando las llaves está en la ley hipotecaria. Si no se ha utilizado, en el momento de la contratación, la posibilidad de aplicar una normativa a una hipoteca vigente que no estaba vigente en su momento, es decir, la posibilidad de aplicar aquí una cláusula reposistativos es imposible por razones de seguridad jurídica, pero además es que si lo hacemos va a tener una serie de consecuencias que Sergio describe muy bien. Si empezamos a generalizar que el acreedor hipotecario solo se puede cobrar la deuda con lo que valga la finca cuando se enajene, eso implica que el riesgo el tiempo que esto ocurra es mayor, es decir, si no vamos a poder prever ese riesgo a 25 años, con lo cual se acortaría el plazo de la hipoteca, automáticamente se produciría un aumento de las cuotas, se aumentaría el down payment, la parte que necesitan tener los ahorrados los posibles hipotecados para poder acceder a la vivienda, y por tanto baja el loan to value, requiere más ahorros, se requiere garantías adicionales. Es decir, como bien concluye Sergio, estaríamos expulsando de la posibilidad de acceder a la vivienda en propiedad a la mayoría de la clase media, porque el rigor bancario en la exigencia para que estas personas pudieran hacer una hipoteca sería tremendo, ¿no? Claro, aquí podría decir, bueno, pero esto desde el punto de vista de la política económica sería una buena idea, porque así podemos enviar que impiden el sobreendeudamiento de las familias. Pero también Sergio pone claramente en su libro, y se puede percibir a lo largo de todo el libro, que tampoco es una buena idea siempre. O sea, el alquiler es una idea estupenda para aquella familia o para aquella persona cuyo momento vital sea compatible con una residencia que tiene una estabilidad temporal relativa.
pero que en cualquier caso la opción personal no lo es para aquellas familias que recurren a ella porque no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda más estable, ¿no? Con además la inseguridad añadida de la falta de estabilidad en la regulación del alquiler que también señala Sergio, ¿no? Y además porque hay países, y España es uno de ellos, en los que el alquiler no está resuelto como alternativa real al acceso a la vivienda por falta de una oferta profesional y por falta de una empresa, de una oferta de calidad, ¿no? Por tanto, el recorrido que hace Sergio desde el estallido de la subprime en Estados Unidos, la contaminación de las grandes entidades financieras, incluso bancarias españolas, que no habían tenido tanta exposición a los productos estructurados, pero sí tenían una gran exposición al sector inmobiliario como consecuencia de la entrada en euro, de los tipos de interés prácticamente negativos, en fin, lo describe perfectamente y se entiende perfectamente lo que pasa, ¿no? Mención especial para lo bien que se explica el proceso de titulización, que es al que me he referido y que se ve muy bien también en esta película documental, ¿no? Claro, el sistema americano no es como el sistema español. En los sistemas continentales, no solamente en España, pero fundamentalmente en España, en Austria, en Suiza, el sistema está fundamentado en unas reglas que impiden que se pudiera producir en parte lo que ocurrió en Estados Unidos, porque el mercado hipotecario está regulado y está controlado y no es por hacer patria, pero por unos funcionarios que son independientes y que por tanto no tienen ninguna vinculación ni con los prestamistas ni con los interesados. Y la independencia de criterio es lo que ha evitado en buena medida que se pudiera dar un mercado hipotecario tan cautivo como ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Es que además los sistemas hipotecarios y los sistemas la vivienda, al fin y al cabo, no deja de ser un producto que tiene que ser regulado desde el ámbito del derecho, y todos los sistemas nacionales inciden en el mercado inmobiliario de forma diferente. Precisamente una de las cosas que Sergio también hemos coincidido en el ámbito de UNECE y de ONU Habitat es la dificultad de dar unos estándares o de conocer una serie de parámetros comunes desde el punto de vista de las políticas de vivienda, porque son estrictamente nacionales y la competencia es nacional. Y desde el punto de vista ya de cada uno de los estados, es más, está distribuida esa competencia o está descentralizada en entidades administrativas de menor territorial, como puede ser la comunidad autónoma o los Länder, y al final en los propios ayuntamientos, ¿no? Por tanto, los sistemas son diversos, son difíciles de comparar y es difícil a veces hacer el ejercicio que ha hecho Sergio de buscar figuras jurídicas de otros sistemas que puedan ser adaptados, aplicados al nuestro, haciendo eficiente un mercado como es el de vivienda, que evidentemente en nuestro país no lo es. Y entender esas figuras y procurar ver de qué manera se podemos extraer lo mejor de esas figuras para adaptar a nuestra cultura jurídica. Porque la cultura jurídica, más allá del civil law y de common law, es lo que hace a veces muy difícil de explicar, sobre todo para los que son profanos en derecho, que una buena solución en un país no implica que sea una buena solución en el nuestro. Y eso pasa, por ejemplo, también por lo que decíamos de las hipotecas de responsabilidad limitada, ¿no? Lo que está muy claro es que la crisis financiera mundial de 2008 ha provocado en todo el mundo, y en el mundo del norte, en el mundo del hemisferio norte, tanto en América como en Europa, una situación de creciente vulnerabilidad en el acceso a la vivienda para capas de población que tradicionalmente no la tenían, de la clase media. En toda Europa hay preocupación porque la clase media, después de la crisis, se ha visto muy limitada en su capacidad de acceder a la vivienda en propiedad, y el alquiler no es suficiente, el alquiler de calidad no es suficiente para cubrir sus necesidades. Y si hablamos de alquiler social, ya estamos hablando de otra cosa, porque en España, en general en Europa, la oferta de alquiler social, de vivienda social, no cubre ni el 10% de la demanda, pero es que si nos vamos a España, el patrimonio de las administraciones públicas en alquiler para darlo en régimen de alquiler a colectivos vulnerables no llega ni al 4%, está muy por debajo, depende. Hay estudios, conoce Sergio, que van de 1,5% al 2,5% del parque español es alquiler social. O sea, evidentemente estamos absolutamente fuera de todo rango de cobertura de las necesidades de buena parte de la población de la clase media. Esto tiene que ver también con la situación no solo de precios, sino por supuesto laboral, de inseguridad laboral, de precariedad laboral y de incertidumbre. Y evidentemente vamos a una situación de incertidumbre que no va a ayudar, ¿no?
La consideración de la vivienda como activo financiero creo que está claro, es como se explica la situación a la que se llegó en Estados Unidos, en Europa y en España, pero si nos vamos al concepto de vivienda en el que hoy quiero hacer más hincapié y que es lo que también recoge Sergio en su obra, es definir la vivienda desde el punto de vista de un derecho que permite a los seres humanos desarrollar su dignidad como tales y, por tanto, ejercer derechos fundamentales que, si no tienen una vivienda como espacio en el que desarrollarse, no se pueden ejercer. Es una contradicción y lo sabemos, los constitucionalistas españoles lo han puesto de manifiesto, que esta perspectiva de la vivienda desde el punto de vista de espacio en el que desarrollar derechos fundamentales en nuestra Constitución se recoja en el título tercero, es decir, en los principios rectores de la actividad económica y social, y no en el título primero, puesto que en el título primero hay derechos fundamentales clave que no se pueden ejercer si no tenemos una vivienda, como por ejemplo la inviolabilidad del domicilio o, por supuesto, el desarrollo de la libre personalidad y de las relaciones personales y familiares. Y si nos vamos a otro tipo de derechos que también se reconocen ya internacionalmente, sin el acceso a una vivienda es imposible tener acceso a derechos que las constituciones reconocen desde el punto de vista del bienestar, como los servicios sanitarios, los servicios de educación, el derecho al medio ambiente, el derecho a los servicios públicos, el ocio, la cultura y el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, sin una vivienda adecuada, no podemos ejercer nuestra vida ni como ciudadanos de pleno derecho ni como individuos plenamente reconocidos. Así se reconoce en declaraciones y tratados internacionales, no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, sino más recientemente en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2009, ¿no? ¿Y qué es una vivienda digna y adecuada? Porque yo eso a mis alumnos se lo intento explicar, porque, claro, vivimos en un mundo que es el mundo del llamado primer mundo, en el que una vivienda digna y adecuada, todos tenemos más o menos en la cabeza lo que significa, pero si nos bajamos al otro hemisferio, el hemisferio sur, encontramos que es muy difícil que todos los criterios que ONU Habitat y que Naciones Unidas aplica a lo que es una vivienda digna y adecuada se cumplan. Una vivienda digna y adecuada tiene que cumplir, también lo cita Sergio en su libro, 7 básicos requisitos. Tiene que tener seguridad en la tenencia, y en esto Sergio abunda mucho, que es seguridad en la tenencia. Tiene que tener disponibilidad de servicios materiales, es decir, infraestructuras de saneamiento, de acceso a electricidad, alcantarillado, energía. Tiene que ser asequible, es decir, tiene que permitir que la parte disponible de las rentas familiares, después de pagar los gastos de vivienda, y eso implica renta, alquiler y la calefacción, la energía, la luz y demás, lo que queda disponible permite a esa familia tener una vida digna y, por tanto, tener acceso al resto de servicios públicos y, por ejemplo, a lo esencial, a la alimentación o al calzado, a las medicinas. Tiene que ser accesible, es decir, tiene que estar situada en un lugar donde permita que se puedan cubrir estas necesidades de servicio público y, por supuesto, tiene que tener una adecuación cultural. No vale una vivienda estandarizada. Eso los urbanistas y los que atienden a la vivienda también desde el punto de vista del derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad ponen mucho el acento en el derecho a la adecuación cultural. Entonces, ¿cómo configuramos la vivienda y cómo hacemos que efectivamente sea un derecho? Pues en nuestra Constitución ya hemos citado que no está regulada como derecho fundamental, pero es verdad que hay una cierta evolución y los constitucionalistas así lo están ya manifestando hace tiempo, que se puede dar o bien a través de una reforma de la Constitución que no parece próxima, pero sí a través de una reinterpretación de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Algunos tribunales constitucionales, como por ejemplo el de Portugal o el de Alemania, han empezado a enfocar el derecho a la vivienda desde el punto de vista del derecho a tener cubierto las necesidades básicas del ser humano. Un mínimo vital imprescindible, y ese mínimo vital imprescindible se puede materializar o bien como un derecho fundamental, es decir, con la posibilidad de que el ciudadano que no lo tiene satisfecho lo pueda reclamar ante los tribunales como un derecho subjetivo, o bien se puede reclamar como una cobertura que si no no se tiene satisfecha puede dar lugar a un derecho a una ayuda o a que se le facilite una vivienda pública. Por ahí va este mínimo vital de los tribunales constitucionales y por ahí va también parte de la doctrina constitucionalista española, ¿no? Y yo creo que por ahí va también nuestra legislación, porque aunque no se refiere específicamente a vivienda, es obvio que el ingreso mínimo vital recientemente aprobado pues tiene impacto directamente en la posibilidad de que determinadas personas puedan afrontar el pago de sus alquileres o de sus hipotecas, sobre todo de esos alquileres, de forma más solvente o por lo menos de forma no tan desesperada. Claro, ¿qué ha hecho el legislador estatal? El problema que tenemos, el problema no es ningún problema, es una realidad, es que la vivienda, junto con el urbanismo, la Constitución la declara competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero claro, también lo hace con el urbanismo y ha sido llamativo que
desde tiempo inmemorial ha habido leyes de suelo estatales y concretamente, por citar las más recientes, la de 2008, texto refundido de 2008 y su posterior reforma y otra vez refundición en 2015, son leyes del suelo estatales que han sido declaradas constitucionales con arreglo a los títulos competenciales que el legislador estatal ha alegado. Pero no ha habido lo mismo con una ley de vivienda. El legislador español estatal no ha optado por hacer con la vivienda lo que sí ha hecho con el suelo, que es una legislación en cierto modo homogeneizadora, pero en cuanto a la regulación de la igualdad de los ciudadanos españoles en su derecho al acceso a la vivienda y en cuanto a la constitución de la vivienda como un servicio público de interés general. Igual que tenemos como servicio público de interés general la educación y tenemos colegios y tenemos institutos y tenemos universidades, lo mismo que un servicio público de interés general la sanidad y tenemos centros de salud y tenemos hospitales. Si la vivienda se considera como un servicio de interés general, tenemos que tener un parque público de vivienda. Y de ahí viene también la urgencia de la ley, del anteproyecto de ley estatal de vivienda que se quedó, que está hecho, que por lo menos estaba formulado en su esencia, ya a punto de llevarlo al Parlamento, que por razones pues políticas y coyunturales no ha podido ser. Pero en esa ley sí que se reconoce el derecho a la vivienda como tal, la vivienda como un servicio público de interés general, y se parte también de la necesidad de contar con la colaboración público-privada, que también a eso se refiere Sergio, y a una perspectiva que a mí me parece muy importante, y es que la distinción, que no está clara, y también lo cita Sergio, y la legislación y la literatura internacional está llena de esta confusión, en la definición clave de qué es una vivienda protegida, qué es una vivienda social y qué es una vivienda asequible, porque sobre todo en el ámbito internacional es muy complicado a veces ver si nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Vivienda social protegida, como aquella que tiene un régimen especial, un tipo de mercado especial regulado por determinada normativa estatal, la social, que puede ser ayudas que se dan a determinadas personas, y la asequible, que se refiere al baremo entre los ingresos familiares y lo que se puede o no se puede invertir en el pago de la vivienda. Yo creo que esa ley, Sergio, que tú conoces, puede ser un paso muy adelante, muy importante para también dar cobertura legal a las comunidades autónomas. Esto también lo conoce Sergio perfectamente. En todo este periodo, desde los últimos 8 años, las comunidades autónomas, en uso de su legítimo derecho a legislar en materia de vivienda, han intentado sobreponerse a la crisis a través de figuras jurídicas que después el Estado ha reclamado como inconstitucionales porque se sobrepasaban en competencias que son claramente estatales, que tienen que ver con el derecho civil, que tienen que ver con la ley de arrendamientos, con el derecho de expropiación forzosa. Y claro, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de febrero del 2018, ya le dijo al legislador estatal, estupendo, deje usted, si usted quiere que las comunidades autónomas no hagan esto, haga usted el favor de darles la cobertura legal que necesitan. Básicamente dijo al legislador estatal que tenía que hacer su trabajo para permitir a las comunidades autónomas desarrollar su legislación con una cobertura legal básica, ¿no? Y en esas estamos. El libro por hacer un poco de recopilación de lo que vais a contaros en estas 656 páginas, el libro tiene 6 capítulos, realmente tiene 5 y una reflexión final. El primero analiza, como hemos dicho antes, todos los fundamentos de la crisis hipotecaria y de vivienda en Estados Unidos. Después profundiza en la llamada hipoteca norteamericana, que es variada y que está regulada según sus diferentes estados. Luego aborda la titulización hipotecaria, que es una figura imprescindible realmente para la estabilidad del mercado de vivienda, y que además, fijaos hasta qué punto es importante que ya en la propia ley de mercado hipotecario, que también es una de las que cita Sergio como el origen de todo este problema, se valora específicamente los límites del loan to value y se valora especialmente cuáles son esos requisitos que tiene que tener la posible titulización o los requisitos de la hipoteca para poder ser titulizada, para poder ser transferida a un mercado secundario, ¿no? Me acuerdo en el momento de la crisis, cuando se estaba valorando qué hacer para tratar de evitar la morosidad y el ámbito de la vivienda, recuerdo que en el Ministerio tuvimos algunas conversaciones con el ICO y con el Banco de España, donde se les planteaba la posibilidad de hacer que los portfolios de vivienda se distinguieran entre los que eran de protegida o social y los que no, porque la tasa de dudosidad y de morosidad en la vivienda protegida era inferior, estaba entre el 0,4 y el 0,7% en la peor época de la crisis, mientras que, para que os hagáis una idea, la morosidad de los promotores estaba entre el 12 y el 12%. Entonces, se le pedía que hiciera
en estos baremos de riesgos una discriminación positiva a favor del portfolio, del sector de la vivienda protegida, cosa que pues ellos en su momento no tuvieron a bien recoger. Y luego hay un capítulo, el quinto, que es el que yo he leído, Sergio, con mayor profundidad e interés. Me refiero a de formación profesional, porque es la innovación civil, ¿no? El propio análisis de derecho civil, ¿no? Y la necesidad de analizar bien el sistema registral y analizar el sistema civil. Y es verdad que, si me permitís la digresión, yo como registradora he podido percibir cómo el sistema registral en general, como garante del mercado en cuanto que permite suprimir las asimetrías informativas entre contratantes que no se conocen y, por tanto, garantizar desde el Estado que esos títulos de bien de propiedad o bien de derechos reales tienen en toda la entidad jurídica de su titularidad por un lado y de su libertad o no de cargas por otro, cómo ese sistema registral que se creó para movilizar el crédito territorial y para poder dar una cierta riqueza a las familias después de las desamortizaciones, ese sistema registral se adaptó en una economía que fue la de finales del siglo XIX, rural, una economía primaria. Se ha adaptado a lo largo del siglo XX a diferentes sistemas políticos, a diferentes sistemas sociales, a una economía industrial y después a una economía de servicios y finalmente a una economía tecnológica. Y se ha adaptado a la manera de llevarla. Se ha adaptado desde el punto de vista tecnológico, desde por supuesto la pluma y el manguito hasta la firma electrónica. Pero es la ingeniería institucional lo que ha sido capaz de resistir las exigencias sociales y el cambio social y económico. Y la pregunta que se hace Sergio y que yo también quiero hacer, y lo dejo aquí encima de la mesa, es ¿qué ha pasado con esta ingeniería institucional del derecho civil español? Es verdad que el Código Civil será probablemente la ley más longeva y más rectificada, modificada y cambiada de nuestro derecho positivo, pero es verdad que no se ha hecho una revisión del derecho civil desde la perspectiva que sí lo he hecho, como os digo, el registro, por razones quizá de supervivencia. A mí hay un compañero que conoce perfectamente a Sergio Nassarre, que es Fernando Méndez, que es también profesor y sabe de economía, de la parte del análisis económico del derecho, que él hablaba de la ingeniería institucional desde el punto de vista de la tecnología, y hablaba que tenemos que crear una tecnología jurídica, una ingeniería institucional que permitiera diseñar nuestro sistema para acoger los cambios que la sociedad, la economía, el mundo globalizado nos llevan, ¿no? Entonces sí que reelaborar las instituciones de derecho civil se está demostrando, Sergio, que es muy complicado. Que la innovación jurídico-civil, quizá no sé si por competencia estatal, en parte porque es verdad que los derechos forales y han avanzado mucho y ya más allá de las propias compilaciones antiguas, y tú lo sabes bien por la colaboración que has tenido con el Código Civil catalán, pero es verdad que hace falta reelaborar las instituciones y afrontar que el derecho civil afronte de una vez lo que está afrontando la sociedad, que es un cambio totalmente disruptivo en las formas de vida. Si nos vamos a la arquitectura, que tiene mucho que ver también con la vivienda, estamos viendo cómo los modelos tradicionales lineales de vida, en el que una persona vive con sus padres hasta que encuentra trabajo, se emancipa, se va a vivir en una casa pequeña, tiene una pareja, luego tienen un primer hijo, se les queda pequeña la casa, se van a otro piso porque pueden vender el anterior y tienen un ahorro previo. Y esa línea de vida se ha saltado por los aires y ahora las generaciones buscan los modelos de vida que son más flexibles, más colaborativos, más de convivencia entre varias personas que tienen las mismas inquietudes, con una serie de servicios comunes no necesariamente individuales, con el compartir muchas cosas, no solamente el coche. Y la arquitectura está ahora mismo en la tesitura de tener que avanzar hacia un modelo que les es imposible implementar por razones de la rigidez de las normas urbanísticas o de las normas del propio ayuntamiento. Y esto pasa un poco con el derecho civil. O sea, ahora mismo tenemos una serie de posibilidades que tú describes muy bien, internacionales, que se pueden adaptar, pero nuestro derecho civil se resiste a aceptarlas. Y junto con el derecho civil se resiste las entidades financieras que son muy conservadoras en cuanto a sus modos de hacer, de idear productos financieros que sean adecuados para las nuevas formas de acceso a la vivienda o las nuevas formas, por ejemplo, de financiar pues, otra manera de tener una vivienda adecuada que rehabilitándola, ¿no? Y yo no sé, Sergio, si tú crees que la innovación del derecho civil
es posible sin la innovación del derecho financiero desde el punto de vista de los productos que tienen que ofrecerse a la sociedad para que pueda ser posible acceder a la vivienda de estas formas que tú sugieres, ¿no? de las nuevas modelos de tenencia, tanto la propiedad compartida como la propiedad temporal. Hace falta un apoyo evidentemente financiero más allá del propio regulatorio. Bueno, yo creo que ya me he extendido mucho. Yo quiero agradecer a Sergio que haya sido valiente, porque hace evidentemente un análisis, yo creo que bastante aséptico, desde el punto de aséptico e histórico de lo que ha ocurrido, y propone soluciones, y se atreve a proponer soluciones que muchos catedráticos de Derecho Civil, Sergio, imagino que ya estarán intentando estudiar para hacerte una contratesis, ¿verdad? Así que nada, yo te doy la enhorabuena. Lo único que te voy a recriminar es que no hayas escrito esto antes, para que me hubiera servido de libro de cabecera. Y por supuesto, agradecerte el esfuerzo que has hecho, que realmente es ingente. Aparte de las citas y de los recuadros azules del libro, donde se pone de forma muy pedagógica de manifiesto lo esencial para que el lector sepa tomar su propia posición crítica en relación con estas cuestiones, me parece un esfuerzo pedagógico sin perder el rigor digno de admiración. Así que muchísimas gracias, Sergio, y enhorabuena. Pues muchas gracias, Beatriz. Ha sido un placer escucharte. Nada, solo recordar un momentito a los asistentes que cierren los micrófonos y las cámaras. Y a continuación, y para finalizar las intervenciones, daremos paso al autor del libro, el doctor Nassarre, quien nos explicará cómo y cuándo se gestó la idea de escribir un libro sobre la crisis de la vivienda y con qué objetivos. Sergio Nassarre Aznar, nacido en Tarragona en 1974, es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su cátedra UNESCO de Vivienda. Es doctor europeo en Derecho y máster en Economía Inmobiliaria por la Universidad de Cambridge. Desde 2008 es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Le ha sido concedido el premio ICREA a la excelencia de la investigación 2016-2020. Consultor en varios organismos internacionales como la Comisión Europea, la FAO o Amnistía Internacional. Desde 2018 es asesor del Ministerio Alemán de Interior, de la Construcción y de la Comunidad para la implementación de políticas de vivienda en Europa, en su presencia europea en 2020. Ha sido magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Tarragona durante 15 años, periodo 2004-2018. Es autor de 5 libros sobre vivienda, el mercado hipotecario y el derecho de daños, siendo el más reciente Los años de la crisis de la vivienda, Tirando Blanc 2020. Ha coordinado 9 más y es autor de 95 trabajos científicos, al tiempo que ha impartido más de 200 conferencias en 21 países. Ha participado en la elaboración de 5 normas relacionadas con la vivienda. Es investigador principal o ha participado en más de 40 proyectos de investigación competitivos, como en algunos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en materia de arrendamientos, desahucios y sinhogarismo, adquisición transnacional de inmuebles, consumidores hipotecarios y economía colaborativa. Adelante, Sergio, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, por esta amable presentación. Muchísimas gracias, don Salvador, doña Beatriz, por estar aquí hoy, acompañándome en esta presentación de una obra, pues bueno, que por edad ya pues, se puede considerar una obra como de madurez o de casi madurez. Que bueno, yo creo que merecía un acto como el de hoy, que naturalmente hubiese sido imposible sin todas las personas que nos acompañan hoy. Me comentaban que prácticamente somos 100 personas que han decidido pasar este ratito con nosotros. Yo les agradezco muchísimo que nos acompañen, que me acompañen esta tarde, compartiendo entre todos unos minutos hablando de un problema que, bueno, que efectivamente, lo decía Salvador, ¿no? Que es muy difícil de resolver, que hay que trabajar todos los días, que hay que picar mucha piedra, que es muy complejo, que todo el mundo tiene recetas, ¿no? A veces en broma pues le digo a las personas, bueno, pues que la vivienda pues es como el fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Bueno, pues lo mismo que uno pone, hay que poner más alquiler o más vivienda social, o venga, vamos a cambiar esta ley, ¿no? Un poco uno puede discutir pues eso sobre Messi, ¿no? Si tiene que estar más adelante o más adelante en el campo de fútbol y puede estar ahí semanas, que, bueno, pues da igual básicamente, ¿no? Pero yo creo que la vivienda y la problemática y lo que nos ha pasado desde 2007 y lo que nos está cayendo ya en 2020
bueno, pues merecía una reflexión. Y ese es el origen de este libro, ¿no? Antes de explicar un poquito el metalibro, ¿no?, que es la parte que me ha correspondido esta tarde, quisiera agradecer especialmente a Joan Clos por hacer el prólogo del libro, al alcalde de Barcelona, presidente de UN Habitat durante muchos años. También a don Francisco Javier Gómez Gallego, que creo que, vamos, por lo que he visto en la lista, estaba por aquí también por hacer una recensión del mismo, y don Fernando Zunegui, pues que también ha hecho otra recensión del libro, y algunos profesores y profesoras más que me han comentado, pues bueno, que se lo estaban leyendo, paciencia, y que quiero decir que para ellos por leerlo, que es una obra larga, etcétera. Y que dice porque ya harán una recensión también. Yo les agradezco mucho también que se tomen ese tiempo, y sobre todo pues eso, a doña Beatriz Corredor por ser quien es, por ser como es, y por habernos acompañado también mucho tiempo en las actividades que ha hecho la cátedra. La última vez, no hace tanto, cuando teníamos una vida más o menos normal, en octubre de 2019, en La Pedrera, en Barcelona, en un acto que pues yo creo que también muchos de vosotros estabas ahí. Muchos notarios, muchos sois registradores, muchos sois magistrados que estáis aquí, abogados, responsables políticos, amigos en definitiva, ¿no? Pues bueno, que pasemos unos minutos, y yo creo que la audiencia merecía también, y así está previsto un poco en el orden del día de hoy, pues un ratito al final, cuando acabe yo de decir aquí las 4 cosas que me gustaría compartir con vosotros, pues que tuvieseis todos la oportunidad de expresar lo que vosotros queráis. Los que habéis leído el libro, algo del libro; los que queréis preguntar, los que queráis pues expresaros de alguna manera, pues hay unos 30 minutos ahí pues que podéis participar libremente. Hay una opción aquí que es una manita virtual. Si movéis el ratón, lo apretáis ahí y podéis participar, y si no, pues lo escribís ahí y ya está. Ahí Marta pues irá dándoos la palabra y lo vamos a hacer así. Bueno, el libro empezó así. Empezó después de mis 13 primeros años gran parte dedicado al mundo hipotecario, al mundo del mercado hipotecario. Mi tesis doctoral efectivamente era pues eso, de mercado hipotecario, de cédulas hipotecarias, de titulización, dirigida por el doctor Del Pozo. Bueno, después de ese tiempo, hacia 2008-2009, se estaba gestando un fenómeno muy complejo, que era que todo el sistema se estaba desmoronando, ¿no? Los economistas lo explicaban de una manera, pero los juristas estaban silentes, ¿no? Hasta que, bueno, pues un magistrado aquí de la Audiencia Provincial, don Joan Bernau, que creo que lo he visto por ahí también en la lista de los asistentes, pues me tentó para participar precisamente en una ponencia para el Consejo General del Poder Judicial sobre las malas prácticas bancarias. Bueno, en aquel momento nadie había dicho nada de malas prácticas bancarias, porque el sistema económico pues estaba funcionando, y el sistema hipotecario pues funcionaba muy bien. Es decir, todo el mundo tenía una gran casa, todo el mundo tenía un préstamo, todo el mundo tenía trabajo, eso sí, y todo el mundo se podía permitir grandes coches o incluso vacaciones, ¿no? Era los felices años, digamos, 97 a 2006, ¿no? Unos 12 años en los cuales, bueno, pues la economía funcionaba, pues, quiero decir, una cosa impresionante. Y claro, empezar a hablar, que me dijera pues un magistrado, tienes que prepararte algo sobre malas prácticas bancarias, digo, bueno, pues vamos a ver qué han hecho mal, ¿no? Y naturalmente, cuando un jurista pues se pone, yo lo comentaba antes en una pequeña reunión que hemos tenido previa, ¿no?, y que somos un poco como depresivos por naturaleza, y siempre vemos la paja en el ojo ajeno y los problemas y tal, y dice, bueno, vamos a ver qué ha pasado ahí, ¿no? Y resulta pues que efectivamente, cuando uno empezó a estudiar las malas prácticas bancarias, dice, bueno, esto estaba regular. Y enseguida lo pude vincular a otro trabajo que publiqué pues en Cambridge en 2004 como resultados del máster de allí, donde efectivamente allí ya mencionaba o me hacía eco de una corriente en Estados Unidos que había empezado en 2002 en una carta que habían escrito diversos profesores de Derecho, diciendo que la titulización era un sistema que no funcionaba y que cualquier día nos iba a dar un disgusto. Bueno, pues estudiando en Cambridge, en el máster que estaba haciendo allí, precisamente para escribir el libro de la tesis del máster ahondé en ese tema y detecté una serie de fallos estructurales en el sistema de titulización, bueno, pues que enseguida tuve que publicarlos y decir, bueno, pues cuidado con esto. Bueno, a los profesores estos de Derecho 2002 nadie les hizo caso, y a mí tampoco. Como ya estoy acostumbrado, pues me da igual, ya no me vino de nuevo, ¿no? El problema
es que pasó lo que pasó, a pesar de que unos cuantos, por haberlo estudiado, por haberlo mirado, pues lo habíamos dicho, ¿no? Y estaba por escrito, ¿no? Y de hecho, digamos, ahora comentaba Beatriz precisamente el tema de Cambridge, ¿no? De cómo se hacía. Comentabas que hay un documental, ¿no? El documental este que refiero en el libro también, donde explica todo el proceso de generación de la crisis. Bueno, pues yo les explico una anécdota que no está en el libro, o si está, porque al final no sé si la quité, está en un pie de página, es una especie como de huevo de Pascua, digamos, que tiene que encontrarse. Donde explico cómo vino un experto estadounidense de Fannie Mae y nos explicó cómo hacían los ratings, es decir, cómo hacían las calificaciones de los valores basados en hipotecas. Y bueno, pues nos lo explicó, pues eso, medio descamisado, sentado en la mesa allí como de mala manera, y bueno, para esa Universidad de Cambridge, pues la verdad tampoco estaba demasiado lúcido aquello. Y resulta, bueno, que se comía una hamburguesa muy aceitosa, al mismo tiempo que nos decía que nos dejáramos de historias de cómo intentar entender cómo se calculan los ratings en este máster, que total, tampoco era tan importante, que lo importante era la cena y la postcena, para conseguir una AAA. Claro, eso para un estudiante en aquel momento que era yo, ¿no? Que te explique una persona de Fannie Mae esto, ¿no? Y estés haciendo una tesina en aquel momento sobre este tema, dices, esto pinta mal, ¿no? Y naturalmente lo que pasó después es que volví a Cambridge en 2004 para un curso donde vino otro de Fannie Mae, donde pensaba, ¿no?, exportar el modelo este de titulización al resto del mundo, que casi tenían convencido a México, que no sé qué, que en Europa teníamos que hacer algo. Dedico en el libro unas páginas a un engendro que se llamaba ENFA, que iba a hacer un proyecto en Europa para hacer una especie de Fannie Mae, de Freddie Mac y de Ginnie Mae a la europea, digamos, pero siguiendo el modelo estadounidense. Bueno, pues a los 15 días de hacer el curso en Cambridge de las bondades de todo este sistema, nos envió una carta una de las ponentes que dice, bueno, sintiéndolo mucho, dejó Fannie Mae porque nos han echado a todos porque estamos en quiebra. Eso fue ya en 2004. Y naturalmente, bueno, pues eso fue una cosa, pues 3 años antes de todo lo que iba a pasar, y a muchos nos sorprendió que nadie hiciera especialmente nada. Mientras tanto, bueno, pues los economistas pues no hacían especialmente cosas. Eso sí, escribieron en 2009 una carta a la reina de Inglaterra pidiéndole perdón, eran unos 30 y tantos, ¿no? Pidiéndole perdón porque dice, las mentes brillantes, dicen alguna cosa así, las grandes mentes brillantes economistas no hemos sido capaces de detectar este gran problema que asola el Reino Unido y el resto del mundo. Bueno, es decir, hay dos opciones. Una es arremangarse, como decía Beatriz, e intentar estudiar y profundizar un tema y ver que, bueno, que hay unas infraestructuras legales, unos pilares que se están desmoronando, que se están moviendo ahí. Y luego otra es, pues bueno, lo que dicen los ingleses, pretending, ¿no? Que es decir, bueno, decir que todo funciona bien y luego lamentarse si no, pero bueno, digamos, no haber servido prácticamente para nada. Bueno, por tanto, lo que tuve que hacer en 2011 fue marcharme a Estados Unidos. Estuve allí unos meses viviendo para entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, yo no puedo dirigirme a 40 jueces, ni puedo escribir nada sin entender las raíces realmente de lo que está pasando, y qué mejor sitio que en Estados Unidos, que es donde empezó todo, ¿no? Y gracias a una beca de la Generalitat, pues bueno, pues pude ir para allá. Y claro, eso es fundamental conocer cómo viven en Estados Unidos para comprender por qué se generó esto. Estos días he estado releyendo el libro de Harari, de Sapiens, que es un libro muy conocido porque, bueno, fue recomendado por el de Facebook, por el Bill Gates, bueno, etcétera. Y entonces, claro, él llega a un momento que él niega que él sea determinista, ¿no? Él dice, la historia no se puede explicar de manera determinista, dice, no se puede predecir porque es caótica. Bueno, pues en este caso no. Por lo menos yo soy determinista. Básicamente, empecé a detectar una serie de ingredientes, una serie de elementos que tenían que llevar a eso obligatoriamente, no había otra opción. ¿Y esto cómo es? Y así lo explico en el libro. Bueno, pues claro, si tú tienes un sistema económico basado en el consumo total y continuo, no desde los, por decir algo, 30 años, sino desde la tierna infancia, es decir, desde los 12 años, ¿no? El que quiere una pequeña bicicleta o quiere un pequeño primer ciclomotor o lo que sea, ¿sí? Pues ya le obligan a tomar un préstamo. Bueno, le obligan.
uno tiene la opción siempre de no tomar a préstamo, pero no te van a dar un préstamo en el sistema norteamericano si antes no te has endeudado, por ejemplo, para una casa o para un coche, cuando tengas efectivamente esos 25, 30 años o 35, si antes no te has endeudado con cosas pequeñas y tienes un historial crediticio suficiente para decir, bueno, pues efectivamente llevo 20 años o 15, los que sean, pagando mis pequeños préstamos y por lo tanto me merezco o puedo responder ahora por un nuevo préstamo para un coche o para una casa. Esto es un sistema que, bueno, pues para los prestamistas pues es muy transparente, pero para los prestatarios, bueno, pues es perverso, porque eso quiere decir que si de repente alguien pues no ha tomado a préstamo y se plante necesita un coche o una casa, pues muy probablemente ese préstamo no se lo van a dar. O se lo van a dar con unas condiciones muy complicadas porque nadie sabe qué historial tiene y por lo tanto tiene mucho riesgo, ¿no? Claro, por lo tanto tienes una sociedad que lo vemos en muchas series, pues yo que sé, Mujeres desesperadas y muchas otras, basada en el consumismo continuo, ¿no? Pagan a crédito, vamos, recuerdo haber conocido varios españoles allí que llevaban años viviendo, alguno era director de un banco, pero llevaba un año en Estados Unidos. Digo, bueno, ¿cómo puede ser director de un banco un año en Estados Unidos? Digo, pues imagínate que ralea hay por aquí. Digo, vale, no pasa nada. O sea, sí que tenía un máster en economía y tal, pero empezó en ventanilla y fue director de un banco en unos meses, ¿no? Claro, digo, bueno, dices, es que tú no entiendes nada, tú no entiendes el sistema, no puedes estudiar este sistema sin comprender, ¿no? Y me llevó a ver cosas y a ver sitios, ¿no? Y efectivamente, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, la gente, las familias salen a cenar a crédito, porque es otra manera de demostrar que son capaces de repagar, ¿sí? Por lo tanto, quiero decir, bueno, es un sistema basado en el endeudamiento permanente. Bueno, pues si juntas esto con vincular la vivienda al sueño norteamericano, decir, oye, si tú no compras una casa no eres nadie, especialmente sobre todo los inmigrantes que te acaban de llegar, que quieren realizarse, que quieren empezar una nueva vida, que quiere sentirse integrada en aquel país, y le dicen, compre, porque es que si no usted aquí nunca será norteamericano, bueno, pues tenemos un problema. Y esto lo hicieron tanto republicanos como lo hicieron demócratas. Si a esto le juntamos un sistema, digamos, registral, que es diferente en 3.000 condados, que es un sistema registral del siglo XVIII en muchos de ellos, en un sistema hipotecario que es medieval, si además le juntamos también que como este sistema registral, que es el público, entre comillas, allí, por ejemplo, los registradores se escogen democráticamente, o sea, igual que un alcalde, ¿eh? Entonces, bueno, pues claro, pues no sé, quiero decir, yo te registro más rápido que mi contrincante, no sé cómo lo deben hacer o le cobraré menos, ¿no? La campaña electoral pues puede ser muy, muy curiosa, ¿no? Pero bueno, es decir, cada uno pues se monta su registro a su manera, allí no hay una norma general de registros, cada uno hace lo que puede, muchos de ellos están basados en papel y al mismo tiempo, claro, pues la industria vio a los años 90 que esto no podía funcionar nunca. Si ellos querían titulizar hipotecas y digamos, hacer negocio con el mercado secundario de las hipotecas, tenían que inventarse un registro de la propiedad privado, ¿no? Y esto es MERS, ¿no? Y ahí dedico unas páginas pues, a este registro MERS, ¿no? Y todas las perversidades que esto implica, incluyendo una cosa que sucedió en 2011, que era el robo signing scandal, que fue directamente alquilar los servicios de 25 personas, los encerraron en una casa para falsificar miles y miles y miles y miles de escrituras hipotecarias para simular que se habían cedido al que ahora pretendía, ya con la crisis estallada, pretendían ejecutar, ¿no? Porque los tribunales le estaban diciendo, bueno, usted tiene una hipoteca, tiene un título aquí, pero usted no es el acreedor, porque el crédito se quedó. Este MERS lo único que ha hecho es ceder una hipoteca, pero sin el crédito. Por lo tanto, yo no le dejo a usted ejecutar, ni le dejo hacer nada. Eso lo decían los tribunales, los jueces que iban a la aplicación de la ley. Y bueno, ¿usted quién es? ¿Qué pinta aquí? No, si es que yo he hecho un registro privado, que lo llevo yo, o sea, el propio banco lleva el registro de la propiedad, y yo mismo soy el acreedor y yo mismo quiero ejecutar. Bueno, escuche, los jueces decían, escuche, yo a usted no le doy aquí pábulo para nada, ¿no? Entonces, pues automáticamente alquilaron los servicios de 25 personas, los encerraron y empezaron a falsificar cesiones de miles de hipotecas, ¿no? Esto incluso recuerdo ver un documental allí en Estados Unidos de uno de ellos. Y el hombre, sí, me han pagado $2.000 y sí, pues llevo falsificadas unas 25.000 escrituras. Digo, bueno, escuche, pero esto es escandaloso. Luego, buscando el enlace para poner el libro, creo que lo quitaron. Entonces ya no se puede ver este pequeño documental donde era uno de los señores encerrados en una de las casas, ¿no? Bueno,
Entonces, claro, si tienes esto, si tienes un sistema bancario atomizado, ¿no? El gran talón de Aquiles del sistema financiero norteamericano es la banca y lo ha sido siempre. Bueno, pues un sistema atomizado, poco estable, creas 3 entidades gubernamentales para que pinten mejor de lo que realmente son. Además, te has dedicado durante años y años y décadas, hago una referencia ahí, a vender al resto del mundo las bondades norteamericanas en todos los sentidos y por lo tanto, bueno, pues tanto te venden tabaco como te venden hamburguesas, como te venden MBS, bonos de titulización hipotecaria, y como son yanquis, pues la gente los compra y sin demasiadas preguntas. Es decir, te has dedicado durante décadas a través de Hollywood y otras cosas, bueno, a decir que, bueno, todos son bondades lo que viene de América. Bueno, pues la gente te los compra y luego pasa lo que pasa. Bueno, te los compra y para ti es una gran cosa, porque naturalmente al mismo tiempo que estás financiando las casas de tus ciudadanos, el riesgo del impago de las hipotecas se lo llevan quien las ha comprado, ¿no? Y alrededor del 18% más o menos de todas las titulizaciones las compramos el resto del mundo, entre ellos bancos alemanes, bancos franceses, bancos británicos sobre todo, que son los que en aquellos momentos, durante esos 12 años, digamos, de boom, habían financiado los bancos españoles, que en el 1 de septiembre de 2007, cuando les vino la señora Pilarín a abrir la tienda y a pedirle el circulante para comprar género, pues le decían, bueno, es que un banco, bueno, aquí sí que había un banco hasta ahora, pero esto ya es, vamos, una agencia de viajes, bueno, pero pero es que se ha cerrado el grifo, ya no hay liquidez, los bancos dejaron de prestar y a partir de ahí empezó pues toda la crisis de la pequeña empresa, es decir, cuando no hay préstamo para el circulante, pues ya puedes cerrar, y a partir de ahí empezó pues el paro y el desencadenamiento de toda la crisis pues en nuestro país. Básicamente, ¿por qué? Porque estos bancos que habían comprado estos títulos, básicamente estos títulos pasaron a valer 0 euros de una noche a otra. O sea, de una noche a una mañana esos títulos pasaron a valer 0 euros. En consecuencia, eran unas pérdidas tan terribles en sus balances que, bueno, y me acuerdo además de ver a Merkel en aquel momento diciendo Volkswagen, Alemania, ya está, y la BMW y todo lo demás. No, o sea, vamos a retirarnos de todos sitios y vamos a concentrar toda la potencia aquí porque nos hemos quedado sin banco, nos hemos quedado sin liquidez y estamos en una crisis terrible, ¿no? Claro, entonces, si juntas todos los ingredientes, a pesar de lo que dice Harari, yo creo que, y así ya lo apuntaba en 2004, y aquí queda claro, digamos, ahora ya en el libro que es que te lleva a eso, te lleva a un gran crash, ¿no? Lo mismo que ya advertíamos ya desde la cátedra, que si no dejas que la gente pueda comprar sus casas porque los expulsas del mercado hipotecario, porque le exiges demasiados requisitos, porque patapín, pataplan, pues resulta que todo el mundo tiene que alquilar y entonces te encuentras con un boom del alquiler, una burbuja del alquiler que en 2016, ya desde 2016, pues es imposible encontrar prácticamente en toda España un alquiler que sea más asequible que una compra. Y entonces es más caro alquilar que comprar. Si encima viene luego la 5/2019 a nuestro sistema pidiendo cada vez más en requisitos y expulsas cada vez más gente del préstamo, bueno, pues naturalmente, pues y todos van hacia el alquiler, que bueno, pues es un mercado caro, es un mercado que no dejas de pagar nunca. Un alquiler no se deja de pagar nunca. Un préstamo hipotecario, la media estaba ahora entre 18 y 19 años. Pero un alquiler no. O sea, tú estás a los 30 años, a los 50 y a los 83 ya pagas un alquiler, ¿no? Por lo tanto, es decir, cuando uno empieza a jugar con formas de tenencia y empieza a denostar a unas o a potenciar solamente otras y no busca ese equilibrio, ¿no? Que comentaba Beatriz antes, ese equilibrio en las tenencias, nuevas fórmulas, rompe el mercado, rompe la baraja, rompe las reglas del juego, decía ella, y ingeniería, ¿no? Y empiezas a romper barajas, bueno, y das oportunidades y das opciones, entonces en ese momento abres oportunidades y a partir de ahí puedes encontrar un halo de esto que comentaba ella de vivienda asequible, ¿no? Claro, bueno, pues ese libro que empecé en 2011 tenía que haberse acabado en 2012 y fue cuando fui a ver a don Salvador allí a la editorial Tirán y le enseñé pues eso, y por eso me hace ilusión especialmente que esté aquí hoy también, porque le enseñé el primer borrador del libro, bueno, que en aquel momento tenía unas 150 páginas, ¿no? Porque es una cosa sencilla, pero que estaban recogiendo ya algunos de los aspectos y tal. Y en aquel momento le dije, mira, esto está ya. Y él dice, bueno, cuando esté vuelves. Digo, tranquilo, que esto nada, en un par de meses ya está, porque vamos, ya entiendo la génesis de la crisis, entiendo lo que está empezando a pasar y entiendo algunas medidas en Estados Unidos. Oye, pues ya tenemos libro y con esto y un bizcocho, bueno, pues ya está.
Bueno, pues no, ¿eh? O sea, no fueron dos meses, han sido 8 años, pero claro, lo que ha implicado también es que el alcance del libro, es decir, lo que iba a ser simplemente la explicación de la génesis de la crisis y alguna primera medida que se estaba tomando, incluso no estaba aún ni la Dodd-Frank, que es la gran ley en Estados Unidos que ha intentado resolver un poquito todo este tema, bueno, pues claro, se amplió toda la segunda parte de la obra a todo lo que estaba pasando pues, en España, todas las medidas que se han ido tomando, unas más exitosas, otras menos. He intentado en esta segunda parte poner en contexto lo que ha pasado en España, los desahucios, la ocupación, el proceso de urbanización, la falta de cohesión territorial, es decir, todo lo que nosotros llamamos ya patologías, ¿no? Vivienda vacía, todo lo que hablamos de las patologías de la vivienda en contexto europeo. Para entenderlo mejor, ¿no? Porque en España pues estamos muy acostumbrados como a fustigarnos, ¿no? A decir, oye, qué mal lo hacemos, somos un desastre y tal. Bueno, cuando uno, pero en todo, o sea, yo creo que menos en fútbol, pues más o menos, y en tenis a veces, pues todo lo demás, ¿no? Bueno, pues esto también. Y cuando pones lo que hicimos en España y en contexto europeo, te das cuenta pues, que hay países que siempre pasan por ser los más no sé qué, y resulta pues que no es así. O sea, incluso no lo siguen siendo ni hoy en día, ¿no? O sea, países como Alemania, Dinamarca, Austria, por ejemplo, los Países Bajos tienen tasas de mayor esfuerzo familiar que España a fecha de 2018. Por ejemplo, ¿no? Son cifras públicas, están en Eurostat, excepto cuando lo desagregamos para alquileres, que como les decía antes, si obligas a todo el mundo a alquilar porque no pueden comprar ni tampoco generas tenencias intermedias que hagan de buffer, que hagan de acordeón entre una y otra y que acompañen y que vayan ahí haciendo componendas para que todo el mundo encuentre su encaje en la forma de tenencia de la vivienda, bueno, pues si no consigues esto y todo el mundo tiene que alquilar, pues efectivamente España sale muy mal parada en el esfuerzo familiar de los inquilinos hasta el punto que todas las estadísticas, todas las encuestas dicen que el 70% de los que hoy en día son inquilinos lo quieren dejar de ser. Es decir, no es una forma de tenencia especialmente deseada. Si a esto lo juntamos, como decía Beatriz, ¿no? Con la escasez de vivienda social, pues tenemos un problema. Pero los países que han intentado ir más allá en vivienda social, como modelos generalistas, como los Países Bajos, como por ejemplo Dinamarca, pues en 2009 la Comisión Europea ya les dijo que mal, que eso es distorsión de la competencia y que la vivienda social tiene que estar destinada a los más vulnerables y que no puede ir dirigida a la clase media. Y eso lo acaba de bendecir, para entendernos, el TJUE en 2018. Por lo tanto, volvemos a eso de que no hay soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Decir, oye, pues necesitamos más vivienda social, vamos a tal, luego hay que mantenerla, luego hay que... Es decir, no es tan sencillo, porque en el momento en que, bueno, pues algunas comunidades autónomas, por ejemplo, han intentado hacer patrimonios enteros de derechos de superficie, por ejemplo, como el País Vasco o Madrid, pues en algún momento han tenido que deshacerse de todo ese patrimonio de vivienda pública, bueno, por los costes que conllevaba aquello, ¿no? Entonces, bueno, los costes en general en este caso eran para hacer cajas, es decir, necesitaban liquidez para poder seguir, ¿no? Claro, ¿a qué se debió ese retraso de 2 meses a 8 años? Bueno, eso se debió básicamente a que en 2012 la European Network for Housing Research, NHR, pues tuvo a bien bueno, pues dejarnos organizar el Congreso NHR de 2013, que finalmente hicimos en la Rovira Virgili con más de 500 personas. Algunos de los que están por aquí en la lista que voy viendo fueron, o sea, estuvieron en ese congreso que tal día como hoy, pues hace eso, pues en 2013, hace 8 años, bueno, pues, o 7, bueno, 7 entonces. 7 años, bueno, pues ese congreso sirvió, más allá de que fuese un congreso, pues especialmente yo creo que salió relativamente bien, 500 personas, 41 países representados, ¿no? Más allá de eso, sirvió para dejar algo estructural, ¿no? Dejar algo que en el tiempo perdurase, ¿no? Y eso fue la cátedra de vivienda, que hubiese sido imposible pues sin el buen hacer en aquel momento del rector de la universidad, el profesor Grau, que creo que también estaba por aquí dentro de los asistentes. Si estuviéramos en una sala, pues bueno, me haría gracia verlo también, porque es de aquellas personas que no sé si se acordará, pero bueno, le comenté lo de una cátedra que yo tampoco sabía muy bien lo que era,
coincidí con él sentado en un acto de la facultad, era el rector, y vamos, el único sitio que había libre porque llegué tarde, pues era al lado del rector. Bueno, pues me senté allí y así como quien no quiere la cosa, pues le dije, oiga, y no sé si me quiere dar una cata. Y dice, no, porque las cátedras necesitan un montón de partners, necesita una cosa muy, muy complicada. Pero oye, vamos a hacer una cosa, si los consigues, aquí la tienes y me demuestras que lo que queréis hacer, que es derecho de la vivienda, básicamente, y el estudio de la vivienda, incluso de manera interdisciplinar, si esto es interesante, pues no hay ningún problema. Y efectivamente, bueno, pues el Congreso sirvió para visualizar, digamos, ese interés internacional sobre el tema de análisis de la vivienda en un contexto de crisis muy grave. El año 2013, recordemos, un año de crisis muy grave. Y bueno, pues encontramos los primeros partners, el primero de ellos pues la Cámara de Propiedad Urbana de Tarragona, y luego se fueron sumando los otros 11 partners que hoy tiene la cátedra. Gracias a esto, pues el rector dijo, oye, pues para adelante, porque yo te dije esto y vamos a hacerla, y efectivamente pues se pudo conseguir, y de ahí esa cátedra que comentaba Beatriz, pues que tuvo a bien también visitar hace unos meses, y con las investigadoras tan relucientes que tenemos, ¿no? Con sus tesis. Ahora comentaba pues Salvador, algunos de los trabajos, algunos de los libros que van a salir son de las tesis de ellas, ¿no? que han terminado este año con mucho éxito, y que, bueno, pues la doctora Rivas y yo, pues que estábamos ahí dándole, pues al final yo creo que ha valido la pena, porque, bueno, pues hemos creado pues esta gran familia, pues que hoy nos hemos juntado unos cuantos, que es la cátedra de vivienda tan necesaria, digamos, en este contexto. Básicamente el libro termina, como decía Beatriz, una serie de recomendaciones, unas recomendaciones que fundamentalmente es en esa reelaboración, ¿no? de estructuras de nuestro sistema. Si hablamos de estructuras de nuestro sistema, hablamos de derecho civil, hablamos de derecho hipotecario, no hay más. Con todo cariño, como decía ella, pues los demás derechos, administrativo y tal, oye, pues son detalles, oye, te multo un poco más, te multo un poco menos, te expropio un poco más, te expropio un poco menos, a lo que se dedican, ¿no? O te doy un dinerico más o un dinerico menos, ¿no? Con todos los respetos, naturalmente, pero si uno quiere ser estructural, es decir, si uno quiere ir a la raíz del problema y quiere montar un mecanismo por el cual, bueno, pues las cosas pueden llegar a funcionar un poquito mejor de manera estructural, y conseguir, por ejemplo, ¿no? que la vivienda puede ser asequible por sí misma, ¿no? Se necesita incluso de apoyo público, etcétera, necesitas meterte en ese berenjenal que efectivamente es tocar el derecho civil. Bueno, y que en Cataluña, pues hombre, tampoco es tan difícil. En Cataluña en 2015 lo conseguimos, gracias a en aquel momento el secretario de Vivienda, a Carles Sala, que también lo he visto por aquí participando, que no sé si coincidisteis o no coincidisteis en el tiempo. Bueno, pues una persona, ya lo conoces, brillante, una persona que enseguida pues vio pues el interés, ¿no? Y lo que es una lástima es eso, que pues la actual responsabilidad de la Generalitat o de municipios, pues bueno, la propiedad compartida y temporal, pues no les han dado, digamos, el empuje que uno podía esperar, y yo creo que se merecen, a pesar de que hay algunos programas, pues eso, de vivienda social de alquiler, etcétera, que ya están utilizando la propiedad temporal. Por lo tanto, estamos muy contentos que una investigación de una universidad pública haya acabado en personas muy vulnerables viviendo en alquiler social sobre una propiedad temporal, que de otra manera no hubiese sido posible, porque pequeños municipios, ONGs, etcétera, están comprando esas propiedades temporales. Por lo tanto, esos son, digamos, cosas que a uno pues le llenan de ilusión y que bueno, gustan, que más allá de que queden plasmadas en una obra, que queden plasmadas en un libro, pues tengan una utilidad real, que es esa transferencia de conocimientos. Claro, yo me gustaría, si esto fuera un acto, digamos, pues eso, presencial, pues ahora que fuéramos a tomar un pisco labis o lo que sea, que es lo que se suele hacer, eso Salvador y Marta saben más, pero en estas presentaciones de libros, ¿no? Y ahí tener una oportunidad pues para charlar un poco, pero bueno, no es posible. Yo creo que encontraremos otros momentos para podernos ver más adelante. Para mí sería una ilusión a poderos agradecer a todos personalmente haber estado pues, conmigo y con nosotros, con Beatriz, con Salvador, hoy. Bueno, viendo el nacimiento de esta obra, pues bueno, que le tengo especial cariño, porque bueno, pues tiene la misma edad que mi segunda hija, o sea que por lo tanto lo que quiero decir que, bueno, pues no sé si es un tercer hijo para entendernos, pero casi. Bueno, pues muchísimas gracias, y yo creo que, Marta, si te parece, pues es el turno un poquito, pues que las personas puedan en su manera pues expresar lo que consideren, y ya está. Gracias.
Sí, muchas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido súper interesante y nada, para Tirán también es un placer haber editado el libro y tener esta colección. Pues nada, como decía Sergio al principio de su intervención, ahora vamos a abrir un turno de palabras. Podéis los asistentes hacerlo a través del chat que tenéis aquí abajo. Si veis en dar conversación podéis escribir un mensaje, o si no podéis hacerlo mediante el iconito de la mano, que para levantar la mano y nosotros lo iremos viendo. Sobre todo rogamos brevedad y que no tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pero vamos, estamos abiertos a cualquier pregunta que queráis hacer a los ponentes. No sé si hay alguna. Bueno, hay muchos mensajes de enhorabuena. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, sí. Mira, Javier nos pregunta, ¿qué opinión tienes sobre el hecho de que la seguridad jurídica, tan importante en el proceso de adquisición, carezca de trascendencia en el periodo precontractual de negociación de los contratos? Bueno, pues esto es muy importante. De hecho, uno de los libros que mencionaba Salvador, resultante de unas tesis doctorales de la cátedra, en concreto de la doctora Gemma Caballé, pues va de esto, va de cómo poder garantizar el máximo de seguridad jurídica precisamente en esa fase precontractual o de contrato privado. Por lo tanto, habrá que esperar a ese nuevo libro para ver cómo se puede garantizar o cómo podemos ir avanzando en este sentido. Pero lo que sí que es cierto que especialmente en esta época, pues eso, de coronavirus, etcétera, con este problema, bueno, pues se abre una serie de posibilidades más, entre ellas, bueno, cuestiones como, por ejemplo, pues eso, si es interesante, si es seguro o si es necesario incluso vivir en una ciudad, ¿no? Vale, muchas gracias. Hay una nueva pregunta. Antonio dice, ¿hacia dónde vamos con COVID y sin COVID en España? Pues eso, por eso les he dicho este último trozo, porque había visto como de reojo esta pregunta. Bueno, pues efectivamente, no sé si ahí Beatriz querrá decir también alguna cosa y cómo lo ve, pero básicamente, pues eso, lo que les decía, tiene que haber una reflexión en este momento. En un encuentro que tuvimos con expertos de vivienda de varios países, un encuentro virtual, está claro, durante este confinamiento, bueno, pues nos quedamos todos un momento mirándonos aquí a través del ordenador diciendo, bueno, no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sin hogar los han puesto en pabellones, por lo tanto ya no hay gente durmiendo en la calle, han paralizado los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Como no hay turistas, ya no hay turistificación de las ciudades. Como tampoco hay turistas, no hace falta que ya no hay gentrificación y la gente ya no se expulsa de las ciudades. Oye, pues nada, pues seguimos la charla virtual como cualquier cosa diciendo, bueno, es la primera vez que no tenemos nada que decir. Y España, de hecho, en este momento, en eso, y lo tengo escrito en alguna de las pequeñas contribuciones periodísticas que he ido sacando estos días como una especie, como decía Beatriz, una especie de epílogo para entendernos del libro, bueno, pues lo pongo ahí. Bueno, España ha sido uno de los países ejemplares en las medidas que se han tomado en la protección de la gente vulnerable. Inglaterra, por ejemplo, estaba a años luz. De hecho, estuve en contacto con un asesor de un lord, para entendernos, de la Cámara de los Lores, para entendernos, que estaba buscando a alguien que le informase del modelo español para proponerlo allí, porque no había manera de que el gobierno entendiese que era importante proteger a la gente débil, especialmente en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues nada, estuve pues eso, describiéndole cómo era el mecanismo que había adoptado el gobierno español durante este tiempo. Y la verdad que hubo pasos en este sentido y se han protegido más a los inquilinos y a deudores hipotecarios en Inglaterra. Por lo tanto, pues ahí tenemos otro ejemplo de transferencia de conocimiento y de impacto social. No sé, Beatriz, si querías decir alguna cosa o cómo lo ves tú, no sé. El micrófono. Sí, no puedo. Ya se ha activado el audio, es que no quería. A ver, es verdad que ahora mismo hay un periodo de reflexión en general en todos los ámbitos después de lo que ha pasado con el COVID, y yo creo en dos sentidos, ¿no? Primero, en repensar la ciudad, y en segundo, repensar los espacios físicos en los que vivimos. Repensar la ciudad en cuanto a la redignificación de los espacios públicos como centros de encuentro, pero precisamente para evitar
aglomeraciones en espacios cerrados, que aunque las ciudades europeas sí que son en general bastante ejemplares en cuanto al tratamiento que se le da en el urbanismo a los espacios públicos como parte del derecho a la ciudad, es verdad que desde el punto de vista de los espacios interiores, la reflexión ahora es cómo hacemos que estas viviendas tengan los requisitos de dignidad y de habitabilidad que hasta ahora no habíamos pensado que fueran totalmente necesarios, como las terrazas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, en el caso de mis padres, la tendencia de todos los vecinos era cerrar la terraza y ampliar de esta forma el espacio interior, ¿no? Y ahora creo que lo que más se valora es tener un espacio exterior, y esto quizá cambia un poco la forma de vivir, pero eso tan sencillo que parece de expresar pasa después por un análisis muy difícil de hacer desde el punto de vista tanto jurídico y urbanístico, como modificar los planes, cómo hacer un diseño de ciudad que sea compatible con las exigencias de movilidad, con una movilidad más a escala humana. Este fin de semana venía en uno de los suplementos del País un artículo que se llamaba La ciudad de los 15 minutos. Es decir, vamos a cómo construir o cómo diseñar la ciudad para que las necesidades básicas estén a 15 minutos a pie o en bicicleta. Y desde el punto de vista de los espacios interiores, es verdad que la reflexión por parte de la arquitectura, y veo que por aquí también está Jordi Ludovic, al que le mando un saludo, la revisión de la arquitectura está precisamente en flexibilizar los espacios, hacer que la persona no tenga que adaptarse a la vivienda cambiando de vivienda cuando cambie su vida, sino que sea posible que los espacios se adapten a la forma de vida. Eso pasa por una flexibilización, y yo creo que si nos enseña algo la pandemia es la necesidad de tener una capacidad de adaptación mayor, y que los estereotipos definitivamente han caído. Entonces yo creo que sí que puede haber un cambio. Tengo una enorme confianza en la creatividad de urbanistas, de arquitectos, y también en la creatividad de los juristas, Sergio, aunque parezca mentira, pero sí que es verdad que hace falta que, aparte de estudiar las figuras jurídicas históricas, la naturaleza jurídica. Yo recuerdo con mi profesor de la Universidad Autónoma, mi queridísimo Antonio Manuel Morales Moreno, profesor al que fue mi catedrático de civil y al que admiro y quiero muchísimo. Él siempre hablaba de la naturaleza jurídica, y yo siempre le decía, ya, pero esto soluciona el problema. Okay. Entonces, soluciona el problema, y pues se trata de que el derecho solucione problemas, ¿no? Entonces yo creo que sí que estamos en un buen momento de repensarlo todo y crear una alianza en este mundo de la vivienda que sin la arquitectura, sin los juristas, insisto, sin el sector financiero, es la parte que tiene menos glamour, pero es así, sin un buen sistema financiero, unos buenos productos financieros adaptables y flexibles a lo que se requiere en los nuevos modelos de convivencia, va a ser complicado que podamos avanzar. Si no lo hacemos ahora, aunque también debo deciros que en esto, que soy bastante realista, ya decíamos hace 10 años, los que estáis aquí lo sabéis, aquello de la rehabilitación, ya seguimos también con ese punto. Quiero hacerte una pregunta, Sergio, si me permitís, y al auditorio, y es que me ha llamado mucho la atención en su libro la definición que hace de la jurisprudencia. Y es que los juristas nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza de determinadas sentencias judiciales, tanto en el ámbito nacional como internacional, y algunas procedentes del TJUE, que han hecho lo que tú dices, que es un poco innovación legislativa, forzando los límites de la ley, con una perspectiva muy elogiable desde el punto de vista social, pero muy peligrosa desde el punto de vista jurídico. Y es verdad que ha llevado un debilitamiento del sistema hipotecario que probablemente al final vaya a redundar en una expulsión de parte de la clase media del mercado hipotecario. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque claro, los jueces tienen una capacidad. De hecho, toda la legislación que se ha modificado desde 2012, las leyes de protección de los deudores hipotecarios, 2012, 2013, 2015, 2017, todas han ido al final muy bien intencionadamente protegiendo más al deudor hipotecario, que en ese momento tiene la dificultad, pero quizá olvidándose de que con este deriva estamos desprotegiendo a todos los futuros deudores hipotecarios hipotéticos que necesitaban apoyo financiero. Perdonadme por la injerencia de la pregunta, pero es que ya que le tengo aquí, se lo digo. Gracias, Beatriz, eres muy amable. Bueno, a ver, realmente, bueno, pues el tema de la robimprudencia, efectivamente, como le llamo en el libro, pues es ese fenómeno, ¿no? Que de repente, pues bueno, empezó con la Audiencia Provincial de Navarra en 2010, con aquel auto famoso en el cual, pues directamente hacía, pues eso, permitía que el acreedor ya no siguiese con la ejecución, con el resto del patrimonio del deudor, sino que sin haber pactado efectivamente la hipoteca 140 de responsabilidad limitada a la finca, pues él decía que solamente podía ejecutar sobre la finca. Claro, eso creó, digamos, una especie de terremoto jurídico. Ningún juez había atrevido en aquel momento, pues eso, a saltarse directamente a la ley hipotecaria como se lo saltaba, hasta el punto de que era un auto y por lo tanto ya no podía recurrirse más, sino que era firme. Por lo tanto, claro, esto era, bueno, incluso yo recuerdo, pues eso, juristas alemanes que me llamaron esa misma tarde
diciendo, necesitamos un informe que nos diga en media página si esto es así, y en segundo lugar, estas dos preguntas, y si esto es así, y en segundo lugar, si se va a volver a repetir. Claro, eso implicaba, luego supe que esta gente trabajaba para los bancos alemanes que estaban invirtiendo en España. Y dependiendo de la respuesta que les iba a dar, bueno, supongo que no solamente de la mía, supongo que de más gente, bueno, pues los bancos alemanes iban a dejar de invertir en España diciendo, me van a cambiar cualquier juez las reglas sobre la marcha de manera que de repente no podré ejecutar. O sea, realmente el terremoto era impresionante hasta el punto, y por eso en el libro pues intento hacer las tres fases, las tres fases de rubimprudencia que hay, estamos ya en la tercera, que nos ha llevado, pues eso, en muchos casos a un bloqueo judicial, incluso con la creación de juzgados especializados, mezclando conceptos diferentes de malas prácticas bancarias con cláusulas abusivas, con sobreendeudamiento familiar, con etcétera, etcétera. Pero todo esto yo creo que tuvo una raíz que fue la reacción tardía por parte del legislador estatal. Es decir, el legislador estatal pasó de 2007 a 2011 sin una norma realmente clara, protegiendo o haciendo algo, una reacción. Además que los jueces empezaron a juzgar en equidad, cuando todos los que estamos aquí juristas sabemos que eso no es posible, ¿no? Empezaron a juzgar en equidad. O sea, intentando hacer justicia con el más vulnerable. Muchas de las sentencias que reseñan el libro, robimprudentes, digamos, pues empiezan así, ¿no? Empiezan pobre, deudor hipotecario, engañado por malvado banco. Bueno, escucha, usted es un juez, no es a Ana Rosa Quintana, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Es decir, no. Entonces, quiero decir, ¿quiere usted en la sentencia poner deudor y acreedor y tal? Dice, no, es que al final tengo que decir que la fuente es Homero, bueno, uno de ellos, que además luego ha sido, o sea, que luego ha estado, pues lo han subido de categoría judicial, para entendernos, pues justifica su sentencia con Sísifo, el rey de Éfira, o sea, con la Ilíada. O sea, muchas sentencias son así. Entonces dices, bueno, un momento, porque claro, esto llega a un punto de inseguridad jurídica, como decías bien, que no puede ser. Y efectivamente, cuando el legislador estatal se puso, bueno, pues empezó efectivamente a poner, digamos, más protección al deudor hipotecario, pero eso al mismo tiempo implica que muchas personas que antes pudieron acceder a un préstamo hipotecario y que no se sobreendeudaron, tenemos que pensar que que en los peores años de la crisis, y digo únicamente porque, claro, naturalmente las personas que estaban afectadas mal, pero era un 6% de préstamos hipotecarios los que estaban impagados. Eso quiere decir que mucha gente había accedido al préstamo hipotecario y que lo estaban pagando con las quitas, con las esperas, con la 1-2013, es decir, con una serie de normas que había habido ahí y que permitían esos pagos y que no habían sido ejecutados, ¿no? Claro, con las normas que estaban poniendo cada vez más complicadas y finalmente con la 5-2019, lo que está pasando es que muchas personas ya no cumplen y ya nunca podrán entrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso las tenencias intermedias son tan interesantes, porque permiten propiedad, pero una propiedad mucho más asequible. Y por lo tanto puedes cumplir con los requisitos de protección de consumidores, requisitos de solvencia y de capacidad de repago, sin necesidad de tener que comprar toda la vivienda entera, ¿no? O las fracciones por trocitos o las fracciones en el tiempo, pero es mucho más asequible. Por lo tanto, todo esto forma parte de todo ese proceso. Claro, que aún se complicó más, pues eso, con la normativa luego, que también reseñan en el libro, ¿no? De las comunidades autónomas años 2015-2016, que al final, pues prácticamente todas las medidas que se tomaron pues fueron bendecidas por el Tribunal Constitucional diciendo, haga el legislador, como decías muy bien, ¿no? Que el legislador estatal haga algo, porque mientras tanto lo que vayan haciendo ellas pues es correcto y ya está. Por lo tanto, bueno, yo creo que esa ley nacional que, bueno, yo no conozco los detalles de vivienda, la ley orgánica, no conozco los detalles, pero bueno, pues será bienvenida porque sentará pues esas bases tan necesarias de esa seguridad jurídica mínima en la que tiene que moverse el mercado, espero, ¿no? Vale, muchas gracias, Sergio. Tenemos a una persona que ha levantado la mano, es Joan Perernau Moya. Si quiere puede activar su micrófono y la cámara si quiere para hacer la pregunta. A ver, Hola, buenas tardes. Hola, Joan, buenas tardes. Bien, en primer lugar, felicitaciones por el interesante día de hoy. También me alegro mucho que un curso fuera el inicio de todo esto. Estamos hablando del año 2011. Sí, señor. Malas prácticas bancarias en el 2011. Estamos en el 2020 y seguimos teniendo prácticamente la judicatura civil colapsada con temas bancarios. IRPHs, siguen los desahucios por precario,
siguen las ejecuciones hipotecarias, etcétera, etcétera. Bien, a mí me gustaría hacer al ponente y al que me quiera contestar, por supuesto, dos cuestiones. En primer lugar, hacer un poco prospección de futuro. En el 2011 hablábamos de malas prácticas bancarias. ¿Qué malas prácticas bancarias podemos esperar en el 2021? ¿Cuál puede ser la prospección de futuro? En segundo lugar, estamos durante 2 meses y medio paralizados. Ahora ya nos hemos vuelto a poner en movimiento, pero esta pandemia, este virus, sin duda va a cambiar notablemente muchas de las configuraciones que hasta ahora teníamos. También en materia, lo apuntaba ya alguna ponente anteriormente, en materia de vivienda. Pero en materia de propiedad, ¿va a cambiar esto algo? Ya sé que estoy pidiendo futuribles, es decir, estoy pidiendo casi un ejercicio de adivinación, pero normalmente Sergio es bueno en esto. Me lo demostró en el 2011, por tanto, 9 años después le pido que haga un poco de ejercicio también de prospección en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, don Joan Pernau, que es muy modesto, bueno, es el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y además una persona encantadora. Bueno, perdona que no se escucha nadie, pero bueno, que siempre es un placer pues tenerlo aquí, ¿no? Joan, a ver, jo al llibre ja ho comento una mica, no? Bueno, pero está al catalán, pero tú y yo siempre para en catalán, ¿no? Pero, o sea, en el libro yo creo que un poco ya intento intuir lo que nos viene encima. Básicamente es que si no conseguimos realmente ese fraccionamiento de las tenencias y que sea real, llámese tenencias intermedias, propiedad compartida, llámese cooperativismo de uso bien regulado, con un marco, llámese una renovación profunda de los alquileres con 2 modelos, un modelo europeo, estilo austríaco, alemán, suizo, muy estable para familias, etcétera, etcétera. Y otro, pues mucho más friccional, mucho más sencillo, mucho más rápido, pues para pequeños, para gente, para emprendedores, para gente joven, etcétera. Es decir, no hace falta que todo el mundo tenga el mismo tipo de alquiler, sino vamos a estar siempre en la misma. Pero la profesora Whitehead y Monk, bueno, que fueron profesores mías en Cambridge, además, ya tienen escrito desde 2009, ¿no?, que una de las claves de todo el sistema, igual que luego ha dicho UNECE y lo han dicho otras entidades internacionales, es el fraccionamiento, o sea, digamos, el continuum de las tenencias. Es decir, tiene que haber un continuum de tenencias desde la vivienda más social, para el más pobrecico, hasta la propiedad total, ¿no? Pero mientras no conseguimos eso, hasta que no lleguemos a estas posibilidades, pues ¿qué no vamos a encontrar? Pues bueno, la 5/2019 pues ya no está permitiendo, por ejemplo, las cláusulas suelo. ¿Eso es una buena noticia? Pues regular. ¿Por qué? Porque las cláusulas suelo en definitiva eran parte del precio. Te estaban diciendo, bueno, pues que a usted le voy a dar el Euribor más 2 en lugar del Euribor más 2,5 porque le meto la cláusula suelo. Y ahora no, ahora como porque nadie sabe muy bien cómo hacer una cláusula suelo, porque nadie sabe, usas perfectamente que los tribunales, unos sí, otros no, etcétera, etcétera, y de, oye, pues las prohibimos porque ya no sabemos ni cómo hacerlas. ¿Problema? Bueno, pues que los intereses serán al 2,5. ¿Y eso qué implicará? Pues préstamos más onerosos. Y así todas las medidas, unas ya las dijo el Banco de España, nada más salir la ley dijo, bueno, hay 6 medidas que van directamente para aumentar los costes de los préstamos hipotecarios. Y claro, entonces yo me fui a analizar estas 6 y efectivamente, totalmente de acuerdo, van a encarecer esos préstamos. Y las otras 4 que el Banco de España decía que es así, que se iban a aumentar la competencia y tal, error. También digo en el libro que no es así. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues por ejemplo, una es una cosa que nos quitaron. Si recordará Beatriz perfectamente, en la 41/2007 nos quitaron la posibilidad de subrogación del acreedor a los deudores que se había establecido desde la ley de subrogación de préstamos hipotecarios, que era libre, era
unilateral por parte del deudor y podía cambiar de banco sin coste, rápido, sin que el primer banco se pueda oponer, etcétera. Bueno, pues en 2007 le dicen que no, que necesitas el consentimiento, o sea, que el primer banco te puede igualar la oferta vinculante del otro banco y tienes que quedarte con el primer banco. Bueno, pues en teoría, una de las grandes cosas de la 5/2019 es que recupera esa posibilidad de liberar. Bueno, perdón, una cosa es poder cambiar de banco con 50 bancos y otra cosa es que ahora la inmensa mayoría del mercado, el porcentaje lo pongo en el libro, no me quiero equivocar ahora, pero está alrededor del 60 y tantos, 60 y largos por ciento, casi el 70% del mercado está en manos de 5 bancos. Entonces, claro, ¿de qué te sirve cambiar de banco? De ahí viene la idea que también está desarrollada en el libro y que había trabajado en los años previos de la eurohipoteca, es decir, una hipoteca común en Europa para que los bancos en Europa se hicieran competencia entre ellos. Es decir, si de repente, oye, desde tu móvil ves que un banco lituano te ofrece una cosa mucho mejor que tu rama bancaria de al lado de tu casa, bueno, pues ¿por qué no? Claro, cuando he estado trabajando en 2019 precisamente, estuve trabajando con un grupo para la Comisión Europea, precisamente para revisar cómo va el switching, cómo va la cantidad de cambios que hay de deudores y cómo se hace. Claro, vamos, no sorprendentemente para mí, pero para ellos sí, para los burócratas de la Comisión Europea, en las hipotecas no hay. Hombre, claro que no hay. Pero si no hay bancos para cambiarse. Hasta ahora era casi imposible, ¿verdad? ¿Qué te han dejado? Bueno, ¿a qué banco te cambias? No puedes cambiarte a ninguno que sea fuera de España. Y a partir de ahí, dentro de España, pues tienes 5. Y si no, te vas a bancos más exóticos, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿qué panorama veo yo? Pues regulín, porque, es decir, si tú en el momento estás diciendo, voy a hacer una ley que proteja mucho a esta gente y los que no entren o que no cumplan esto ya no entran, tienes que permitir que estos tengan una salida muy clara. Es decir, puedan ir a un mercado mucho más ágil, asequible, estable. Es decir, lo que decía Beatriz, los requisitos de la ONU para lo que es una casa, para lo que es una vivienda. Si no es así, si tienes un mercado de alquiler reducido, precario, que el 70% se quiere marchar, que es más caro que comprar, que no se acaba nunca de pagar, que además no te resuelve nada que sean 3, que sean 5, que sean 7 años, da igual, eso da igual, si está más que demostrado. Si se lo he dicho como 40 veces, a todo. Pero es igual, como no hacen caso, pues ya da igual. Sino que ya es un tema de hacer un tipo de alquiler mucho más flexible y mucho tal, eso para y para las familias, un alquiler indefinido muy incentivado, con posibilidades de puertas de escapatoria, etcétera, pero muy estable para que la familia, o sea, yo pongo en el libro una frase, yo creo que acabó siendo un tuit también, que dice que tiene que ser tenemos que llegar a un punto en el cual la familia se fije en un piso que le guste, para entendernos, y que le dé igual si ese piso es en compra, en propiedad compartida, en propiedad temporal, en cooperativa o en alquiler. Sí, y que pueda encontrarse cómodo con cualquiera de esas formas de la tenencia, ¿no? Si llegamos a ese punto, es que hemos conseguido ese equilibrio que decía la profesora Whitehead y que es bueno promover y que dicen todos los organismos internacionales. Aquel país que solamente se fija en una forma de tenencia está condenado, pues eso, al sobreendeudamiento, a la burbuja, etcétera. No sé si te contestar, pero bueno, como ahora ya fa temps que no ens veiem a la cafetería de la facultad, pues bueno, ahora ya que acabem això, ya está. Gracias. Bueno, y tornarem. Sí, seguro que sí, Joan, gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta de Raúl Arranz, que para ti, ¿qué opinas de lo que ha comentado Beatriz Corredor sobre la dificultad de la innovación jurídica en el campo del derecho civil e hipotecario español? Bueno, yo creo que tiene razón, es decir, sobre todo a nivel estatal, ¿no? Es muy complicado, ¿no? A nivel catalán hemos tenido la gran ventaja que tenemos un código civil en construcción, de manera que caben muchas cosas. Y hemos tenido, como antes mencionados a don Carlos Sala, ¿no? Gente pues muy preparada adelante, ¿no? Con una visión clara de decir, oye, pues si hay que pasar por ahí, lo vamos a hacer. Bueno, pero esto implica cargarnos a Napoleón, cargarnos lo absoluto de la propiedad. Sí, ya, es igual, pero o en de fe o en de fe. Y bueno, pues estuvimos ahí dándole con un trabajo de investigación detrás muy importante, de mucho tiempo, con la comisión de codificación y venga y dale. Y bueno, pues eso es una ventaja, tener un código civil en construcción. En relación al derecho hipotecario, pues muy complicado, ¿no? Cuando a veces les hablo de la hipoteca, pues se estiran de los pelos ahí, no, que esto vienen los alemanes. Bueno, ya está, ya ha dicho el Tribunal Supremo que un notario alemán también hace las mismas funciones que un español. Bueno, pues es así, estamos en Europa y es lo que hay. Y a partir de ahí, pues, bueno, cambios de la ley, los cambios que pueda haber en la ley hipotecaria. Yo recuerdo, pues, conversaciones, profesor Gómez Gallo, bueno, digo profesor Gómez
hipotecario porque fue profesor mío, o sea, en la facultad, cuando estaba en Tarragona, ¿no? Él se acordará, o es posible que se acuerde, bueno, de mi insistencia con la necesidad de que el 122 de la ley hipotecaria, que la hipoteca no es divisible, ¿sí? Lo que es divisible es la responsabilidad hipotecaria, pero no la hipoteca en sí, que se pudiera repensar y hacerla reducible. Es decir, para que el control del valor de la hipoteca no esté en manos del banco, sino que esté en manos del hipotecante, que pueda reducirlo cuando ya no sea necesaria tanta carga. Uy, pues no, eso no es posible, porque esto implicaría cambiar una serie de pilares. Pues hemos tenido discusiones increíbles con el tema este, ¿no? Pero yo creo que una de las claves, por ejemplo, de que uno pueda tener una hipoteca muy, muy flexible, que pueda reducirla si ya no hace falta porque ha repagado mucha parte del préstamo y la pueda reutilizar, la misma hipoteca, el mismo trocito, el trocito que ha quedado libre para otro préstamo, bueno, pues eso es una hipoteca flexible. Bueno, pues eso no hay manera. No sé, Beatriz, qué piensa ahí como registradora también de una hipoteca flexible, reducible y tal, pero... No, bueno, pero es que ya sabes que realmente ya hubo en su momento algunos modelos de hipoteca que eran bastante flexibles, que permitían una disposición de, bueno, en fin, concretamente los créditos abiertos que se llamaron, ¿no? Lo que pasa es que obviamente, por eso digo que toda la innovación jurídica que se puede hacer, da igual derecho hipotecario que derecho civil, pasa porque lo apoyo en el sector financiero con una normativa. A mí hay algunas innovaciones que se han intentado, como por ejemplo la hipoteca inversa, tú la citas en tu libro. A mí la hipoteca inversa me produce muchísimas dudas desde el punto de vista ético, muchísimas dudas. Pero bueno, igual que eso fue una innovación, que por una serie de circunstancias pues no se ha generalizado, yo creo que afortunadamente no se ha generalizado, pero igual que esa se pueden hacer otras innovaciones. Pero insisto que necesitamos al sector financiero, o sea, los civilistas, académicos, incluso los hipotecaristas, que generalmente son o registradores o gente que conoce bien el sector inmobiliario, o los urbanistas, necesitamos sentarnos con los asesores jurídicos de las entidades financieras y que entiendan que su modelo de negocio también tiene que avanzar. Claro. El modelo de negocio tiene que avanzar, igual que avanza lo demás. Y que hay un montón de situaciones ahora que requieren financiación, que no es la hipoteca ni es comprarse un coche. O sea, que son otro tipo o bien de rehabilitar la casa, como tú dices, o otro tipo de modelos que se pueden, o bien evolucionar figuras que ya están reguladas, o bien crear otras figuras nuevas. Y hay mucha resistencia, pero yo insisto en mi experiencia política y profesional, si el sector financiero no acompaña, es muy complicado generalizar este tipo de medidas. Es muy complicado. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más o... Pues a ver si, bueno, hay muchos mensajes de enhorabuena a todos los ponentes y por todas las intervenciones y, bueno, muchas felicitaciones por el libro. Si os parece, ya vamos a ir cerrando. Nada, pues desde Tirán muchas gracias tanto a Sergio como a Beatriz también por invitarnos y nada, yo creo que cerramos con una despedida de Salvador Vives para cerrar el acto. Pues nada más que añadir. La verdad es que es un tema que daría no para una presentación, sino para cientos de presentaciones y es un tema inagotable. No, es verdad, es inagotable, es inagotable. Fíjate, una cosa que pensaba es que está relativamente poco tratado doctrinalmente para la importancia social que tiene. Está relativamente, o sea, no es que no esté abordado, ni mucho menos, pero está relativamente poco abordado. Y nada, daros las gracias, muchísimas gracias Beatriz por haber accedido a participar con nosotros en este acto. Sergio, muchas gracias por confiar en la editorial Tirán. Para nosotros es un lujo que puedas estar con nosotros y esperamos poder seguir desarrollando nuevos proyectos. Muchas gracias. A vosotros, Salvador, porque el libro ha quedado realmente bien, o sea que muchas gracias. Y gracias, Beatriz, también. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.